más ágil, o más ordenado, mejor dicho, la clase, ¿sí? Vamos a hacer 10 minutitos hasta las 6 de la tarde para que se puedan conectar todos, ¿sí? Así que bueno, esperemos, así se conectan todos. La clase la estoy grabando, así que después la voy a subir a la plataforma, ¿sí? Para hacerme cualquier consulta, tienen el chat habilitado, así que háganme por ahí las consultas, ¿sí? Bien, vuelvo a decir, chicos, esperamos unos 10 minutitos más hasta que se conecten la mayoría, o sea, se van conectando de a poco, ¿sí? Les vuelvo a decir, el video no está activado hoy, ¿sí? Solamente el audio. Les he deshabilitado a todos el micrófono y el video, ¿sí? Como para que sea más ordenada. Les vuelvo a decir, cualquier consulta que tengan, está la ventana de chat abierta, así que me la pueden hacer por ahí, y si no, la anotan, ¿sí? Y si lo quieren hacer por el grupo de WhatsApp, mejor. Háganlas directamente al chat, al grupo de WhatsApp que tenemos.
la bienvenida, que ya se han conectado un poco más. Así que les dejo la pantalla que se está compartiendo de morfofisiología, ¿sí? Y esperamos un poquito más, unos 5 minutos más, para que se vuelvan, para que se conecten todos, ¿sí? Acuérdense que tienen la ventana del chat disponible, así que si quieren hacer alguna consulta por ahí, lo hacen, y si no, la escriben después a través del grupo, ¿sí? Bien, esperamos un minuto más, no sé si, creo que no se va a conectar más gente, así que, bien. Sí, se conectó, se conectaron. Bueno, esperamos un poquito, 5 minutos más y cargamos, ¿sí? Bien, vamos entonces a empezar con la clase, ¿sí? Bueno, en primer lugar, les vuelvo a dar la bienvenida, ¿sí?, a Morfofisiología Dinámica. Les agradezco que se hayan podido conectar, ¿sí? Puedo tener en cuenta para las próximas reuniones que, por supuesto, nos juntemos siempre en la tarde, porque obviamente hay que respetar su horario de cursado, ¿sí? Así que bueno, para la próxima clase, calculo que va a ser el día jueves, lo vamos a hacer en el horario de la tarde para que puedan estar todos. De todas maneras, yo voy a grabar las clases, así que si no pueden conectarse en ese momento, les voy a dejar la clase subida a la plataforma, ¿sí? Así que bueno, listo con eso, empezamos con la primer clase entonces de morfofisiología dinámica. Bien, en primer lugar, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a hablar de la descripción de la materia, ¿sí? Bueno, esta materia es de cursado anual, ¿sí? ¿Qué significa? Que nos vamos a ver durante todo el año, ¿sí? Este cursado, además de ser anual, es presencial. Ahí voy a tratar de hablar más despacito, chicos. Bien, entonces vuelvo a decir.
el cursado de la materia es un cursado anual, ¿sí? Y presencial, que significa que nos vamos a ver 2 veces por semana, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cosa tenemos que saber? Es que para aprobar la materia necesitamos de un final, ¿sí? Por lo tanto, esta materia no es promocional. Eso ténganlo en cuenta. Para poder aprobar necesitamos un examen final. Bien. En el cursado vamos a tener distintas evaluaciones, ¿sí? Tenemos las evaluaciones virtuales, que son las que vamos a tener en la plataforma, ¿sí? Estas son obligatorias, pero no pasa nada si desaprueban, ¿sí? Esto es básicamente para tener un control de cómo estamos con los conocimientos, ¿sí? Cómo estamos trabajando el contenido, ¿sí? Y después tenemos, que estas sí son las más importantes, las evaluaciones presenciales, que son los 3 parciales, ¿sí? Estos 3 parciales, las fechas están ya definidas, ¿sí? Y en realidad son fechas, podríamos llamarle tentativas, ¿sí? Porque no sabemos hasta cuándo va a estar la cuarentena. Entonces, pero si se fijan en la parte del cronograma, ahí van a encontrar las fechas aproximadas en donde vamos a tener estos parciales, ¿sí? Cada parcial tiene uno y solo un recuperatorio, ¿sí? Si ustedes por la causa que fuere faltan a un parcial, lo que tienen que hacer es recuperar ese parcial dentro de la semana, ¿sí? Si no, en otro horario, por supuesto, si no, pierden esa chance y se van directamente al recuperatorio, ¿sí? Eso que ayer no lo dije, se los dejo ahora bien en claro, les vuelvo a decir. Si ustedes faltan por la causa que sea al parcial, ¿sí? O si esa causa está programada, bueno, me avisan y reprogramamos otra fecha para ese alumno en particular, ¿sí? Yo doy otras materias en el instituto, así que les puedo tomar el parcial en otro momento, ¿sí? Pero si ustedes no me avisan o no reprograman el parcial dentro de la semana, pierden esa oportunidad y se van directamente al recuperatorio, ¿sí? Generalmente siempre en el recuperatorio son la clase posterior al parcial, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora cómo hacemos para que esta ¿cómo se llama? ¿Cómo regularizamos esta materia? Me metí en la computadora, por eso me pausé. Bien, ¿cómo hacemos para regularizarla? Primero, cumpliendo con el 60% de la asistencia a las clases presenciales, ¿sí? Bien, con esto me quiero detener y les voy a decir lo siguiente. Nosotros en el instituto sabemos que se dan en la mayoría de nuestros alumnos 2 situaciones. La mayoría trabaja, ¿sí? Y muchos de esos tienen horarios rotativos. Entonces puede que por un determinado tiempo, por ejemplo, falten todos los jueves, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, la institución lo que hace es, bueno, está bien, probablemente falten más de lo permitido, pero en esos casos con un certificado es suficiente, ¿sí? Se justifican todas esas inasistencias. La otra situación es que muchos de nuestros alumnos tienen familia y por X causa pueden faltar, ¿sí? Entonces, para esos alumnos también, yo lo único que les voy a pedir es que cada vez que falten, lleven una justificación. La justificación puede ser personal, ¿sí? Es una nota dirigida a mí diciendo que por motivos personales faltaron tal día, ¿sí? La firman con su nombre, apellido y el DNI, nada más. Y los otros tipos de certificados son los certificados médicos, ¿sí? Ojo, tengan en cuenta que las guardias normalmente no dan certificados, así que ahí pueden usar el certificado personal, ¿sí? O si no, el que ya les comenté, que es el certificado laboral, ¿sí? Si ustedes, bueno, van a faltar varios días en la semana, o
porque llegan siempre tarde, porque lo que sea, bueno, con un certificado laboral que explique esa situación es suficiente, ¿sí? No tienen que traerlo todas las veces. Bien, el segundo requisito para regularizar esta materia es la aprobación de los 3 parciales, ¿sí? Ya les dije, cada parcial tiene su recuperatorio, uno y solo un recuperatorio, ¿sí? ¿Con cuánto se aprueban los parciales? Se aprueban con el 50%, que es el equivalente al 4, ¿sí? Bien, en el caso de que ustedes hayan rendido los 3 parciales y hayan aprobado 2 y solamente tengan un solo parcial desaprobado, solamente en esa instancia, en ese caso, ustedes pueden ir a rendir un examen global, ¿sí? Les vuelvo a decir, es solamente cuando tienen un solo parcial desaprobado. Bien, este examen parcial, a ver, Gaby Mangiapico, si ahora me puedes escuchar. Sé que se corta mucho, traté de mover la compu para que la señal le llegue lo mejor. Pero bueno, fíjate, activa el sonido, por ahí puede ser eso, que te lo pasó mucho. Bien, como les decía, el global se toma al final del cursado, es un examen oral, ¿sí? ¿Por qué es un examen oral? Porque cuando hablamos de global, hablamos de que es un examen que va a englobar a toda la materia, ¿sí? Pero como se toma a final de año y esta materia es anual, es como casi rendir un final, ¿sí? Entonces, para esto, y teniendo en cuenta que ya es fin de año, que siempre cuando estamos finalizando los cuatrimestres están llenos de parciales, ¿sí? Llenos de recuperatorios, entonces, teniendo en cuenta esto, el examen es oral porque lo único que se evalúa es el tema del parcial que desaprobaron, ¿sí? Eso nada más. Bien, vuelvo a decir, el examen global es solamente en el caso de que tengan un solo parcial desaprobado. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para aprobar la materia? La materia, ¿sí? La vamos a aprobar, ya les dije, con un examen final, ¿sí? Este examen final tiene 2 modalidades. La modalidad normal, ¿sí? Que es un examen escrito y oral, ¿sí? En donde tienen que llegar a juntar el 60%, ¿sí? Y la otra modalidad es la modalidad reducido. El examen reducido es solamente para los alumnos que se sacaron 8 o más en cada uno de los 3 parciales, ¿sí? Y solamente en primera instancia, es decir, no en el recuperatorio. Bien, estos alumnos, ¿sí? Solamente rinden un examen oral y no es que pueden rendir en cualquier mesa, sino solo en mesas seleccionadas que son, por ejemplo, la primera mesa de noviembre, ¿sí? Y la primera, por ejemplo, mesa de febrero. Entonces, exclusivamente en esas mesas, estos alumnos se pueden presentar. Vuelvo a decir, tienen que sacarse 8 o más en los 3 parciales y solamente en primera instancia, es decir, no en el recuperatorio. El examen en la modalidad normal, ¿sí? Para los que no alcancen esto, es, vuelvo a decir, un final escrito y oral, ¿sí? Ustedes cuando ingresan al examen, esto se pone a partir de este año, van a tener una hoja en donde se les va a dar un examen múltiple choice, ¿sí? Si ustedes aprueban ese examen múltiple choice, ahí recién pasan al oral. O sea que el final, el escrito y el oral es en el mismo día, ¿sí? Bien. Bueno. ¿Qué libros vamos a utilizar? ¿O cuáles van a ser los materiales, mejor dicho? Bien, en primer lugar vamos a tener la plataforma, ¿sí? La plataforma, ahí yo les voy a subir todas las clases, les voy a subir textos, papers, ¿sí? Que vaya videos, todas contenido que ayuden
a la adquisición de los conocimientos, ¿sí? Las clases, por supuesto, las clases teóricas. Y el libro que vamos a utilizar es el libro de Principios de Anatomía y Fisiología de Tórtola, ¿sí? Si ustedes tienen otro libro de anatomía y otro libro de fisiología, lo pueden usar, ¿sí? Pero tiene que ser específicamente de anatomía y de fisiología. Me preguntaron por el Curtis. El Curtis es un libro que es hermoso, ¿sí? Pero el Curtis es de biología. No está la parte de anatomía y de fisiología muy completa, ¿sí? Entonces necesitamos textos que sean más profundos y más específicos. Si ustedes, les vuelvo a decir, tienen otros libros, bueno, los pueden usar perfectamente, pero lo que único que les pido es que me avisen qué libros son y tengan cuidado con la terminología, porque muchos términos cambian entre los autores, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para comunicarnos entre nosotros? Y bueno, a través de la plataforma, con los mensajes y, por supuesto, por ahí la forma más directa es y fácil, que es a través del grupo de WhatsApp, ¿sí? Lo que les voy a pedir en el grupo de WhatsApp es que las consultas que tengan no las hagan por privado, ¿sí? Por favor, háganlas directamente al grupo. ¿Por qué? Porque la duda que tienen ustedes puede ser la misma duda que tengan otros compañeros, ¿sí? Entonces, quizás los otros no pregunten porque no se animan, por lo que sea. Entonces, al yo responderle su duda, quizás le ayudo a sus otros compañeros y no tengo que estar respondiendo después por privado 15 preguntas que son exactamente iguales, ¿sí? Entonces, por favor, todas las consultas, no tengan vergüenza, ninguna duda es estúpida, así que, o tonta, háganla directamente por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Bien, bueno, dicho esto, vamos a empezar con la unidad 1. Espero que hayan mejorado el tema del audio, ¿sí? Me preguntan, Moore, ¿ves? Sí, el Moore sí, es bastante bueno, y el Bess and Taylor también, son libros muy, muy buenos, así que los pueden utilizar. Lo que sí, les vuelvo a decir, tengan cuidado con la terminología y con los contenidos, ¿sí? Por ahí, nosotros en las clases vamos a ver más contenido, ¿sí? Que por ahí en estos libros no está descrito, porque nosotros siempre modificamos, o mejor dicho, adecuamos la materia para que encaje lo mejor posible con el segundo año y con las materias, con las otras materias de quirófano, ¿sí? Entonces, con el MUR y con las clases presenciales, no creo que haya ningún problema. Cualquier duda, obviamente, me la pueden preguntar, no hay problema. Bien, vamos entonces con la unidad 1, que es la unidad de tejidos. Esto nosotros ya empezamos a ver algo en la plataforma, en la nivelación de tejidos, ¿sí? Ya, yo les dije en la nivelación, acá vamos a tener como un pantallazo, como para que todos tengan la misma idea básica, ¿sí? El mismo conocimiento básico, pero lo vamos a ir profundizando conforme vamos en el cursado, ¿sí? Bien. ¿Por qué a mí me interesa o por qué nos han pedido que ustedes tengan la unidad de tejidos? Porque ustedes trabajan con lo que es la cicatrización de estos tejidos, ¿sí? Entonces, no podemos hablar de cicatrización, por ejemplo, en segundo año, si ustedes no saben las características básicas de estos tejidos, ¿sí? Bien, y además porque ustedes en el quirófano ven los tejidos en vivo, ¿sí? Entonces, van a saber, por ejemplo, si están haciendo, bueno, obviamente si están haciendo una cirugía, van a saber si están trabajando sobre tal tejido y bueno, si este tejido es avascular, no tengo que hacer hemostasia, ¿sí? Porque es un tejido que no tiene sangre. Entonces, si estoy trabajando con otro tejido que sí es muy vascularizado, entonces ahí tengo que tener todo el instrumental de hemostasia disponible para que inmediatamente hacer la coagulación de este tejido, ¿sí? Entonces, por eso que vemos ahora esta unidad. Bien. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos que conocer cuando hablamos de los tejidos? Y tenemos que hablar de células, ¿sí? Los tejidos están compuestos
por células. Ya sabemos cuál es la definición de células, sabemos que es la unidad morfológica y fisiológica básica de todo ser vivo, sabemos que nosotros estamos compuestos por células, ¿sí? No estamos compuestos por una célula, sino estamos compuestos por millones de células y distintas. Esto nos hace que seamos organismos denominados pluricelulares, ¿sí? Y estas células en nuestro organismo no están dispersas, sino que están todas agrupadas y formando una estructura mucho más compleja que se llama tejido, ¿sí? Bien, ¿cuándo se producen los tejidos en nuestro cuerpo? Se producen alrededor del día 15 y el día 17 del periodo embrionario, ¿sí? Ahí se produce la histogénesis, que es la formación de los tejidos. Entre esos días, el embrión, ¿sí?, está formado por lo que se denomina disco trilaminar, ¿sí?, que es una estructura formada por 3 capas germinales. Se llaman germinales porque de ahí van a salir todos los tejidos, ¿sí? Esas 3 capas germinales son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Esto ya lo hablamos bastante en la nivelación. Bien. ¿Qué es un tejido? Bueno, son cúmulos de células organizadas, esta palabra es importantísima, si no es un montón de células dentro de una bolsa, no, son todas células que están organizadas, ¿sí? Y además, estas células tienen un orden estructural y están comunicadas y unidas entre sí, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Cómo se unen las células? A través de la membrana celular. Dentro de la membrana celular, dijimos, teníamos varios tipos de proteínas. Una de esas proteínas eran las proteínas de unión de membrana, ¿sí?, que es lo que les sirve a las células para unirse entre sí, ¿sí? Todo nos lleva básicamente hoy al coronavirus. Vieron que se habla de las mutaciones. Bueno, las mutaciones de los virus son porque modifican esas proteínas que ellos tienen para que estas proteínas se puedan unir a nuestras células, ¿sí? Entonces las células lo reconocen como si fuera otra célula normal y de esa manera el virus puede penetrar, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cosa hacen los tejidos? Y bueno, los tejidos son los encargados de mantener las funciones de los órganos, ¿sí? Y ya sabemos que de acuerdo a los niveles de organización, ¿sí?, tenemos estos órganos que están formados por tejidos, son los que van a formar los sistemas, y la unión de estos sistemas es lo que va a formar nuestro organismo, ¿sí? Entonces, necesitamos que todos los tejidos funcionen adecuadamente, ¿sí? Si estos tejidos no funcionan bien, van a condicionar la función del órgano. Si se condiciona la función del órgano, se condiciona la función de un sistema, y si tenemos un sistema que está trabajando mal, eso repercute en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, esa es lo malo de ser pluripotenciales, que tenemos, pluricelulares, que tenemos que tener todos nuestros tejidos, todos nuestros órganos y sistemas funcionando bien. Bueno, ahora sí ya entramos directamente en los tejidos de nuestro cuerpo. Los tejidos principales de nuestro cuerpo son 4 nada más, ¿sí? Tenemos el tejido epitelial, en primer lugar, el conjuntivo, el muscular y el nervioso. El tejido epitelial, ¿sí?, esto también ya lo vimos, trabajamos un poco en la nivelación. El tejido epitelial, ¿sí?, es el tejido encargado de 2 cosas. En primer lugar, formar las cubiertas del cuerpo, ¿sí?, la cubierta externa, la epidermis, que es la última capa, la capa más externa de la piel, y también este tejido es el encargado de cubrir individualmente a cada órgano, ¿sí?, y además va a cubrir las cavidades, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablemos de los órganos abdominales, vamos a ver que estos órganos abdominales tienen una capa que los cubre, que se llama peritoneo visceral. Ese peritoneo visceral, ¿sí?, está formado por tejido epitelial. Después vamos a hablar, por ejemplo, de un peritoneo parietal, que es una lámina que cubre toda la cavidad
abdominal, ¿sí? Y ese peritoneo parietal también está formado por tejido epitelial. La otra función de este tejido es la de formar glándulas, ¿sí? Que tenemos dos tipos básicos de glándulas, que son las glándulas endócrinas, que eliminan su contenido a la sangre, y las glándulas exócrinas, que son las que eliminan su contenido al exterior, ¿sí? Bien, una característica, quizás la que más nos importa a nosotros del tejido epitelial, es que es un tejido avascular. ¿Qué significaba avascular? Que no tiene vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace para alimentarse este tejido epitelial? Y lo va a hacer porque siempre debajo de un tejido epitelial vamos a encontrar una capa de tejido conjuntivo. Y ese es el que va a llevar los vasos sanguíneos, ¿sí? Debajo de la dermis, perdón, de la epidermis, vamos a encontrar la dermis. Y esa está formada por tejido conjuntivo. Entonces, si hablamos de cicatrización, ¿cómo va a ser la cicatrización de este tejido epitelial si no tiene vasos sanguíneos? Y tiene una cicatrización un poco limitada, ¿sí? Justamente al no tener vasos sanguíneos, no le llegan los nutrientes adecuadamente a la célula, ¿sí? Entonces, cuando este tejido epitelial sea trabajado por el cirujano, siempre lo que hace el cirujano es hacer la herida hasta llegar al tejido conjuntivo, que siempre está por debajo del tejido epitelial, ¿sí? De esa manera, lo que yo voy a hacer es abrir una comunicación entre estos dos tejidos para que este tejido conjuntivo cicatrice al epitelial, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir, característica más importante es un tejido avascular, ¿sí? O más importante, lo que más nos interesa a nosotros es que es avascular, y esto lo condiciona un poco con la cicatrización, ¿sí? Bien. Ahí tenemos, bueno, la clasificación, epitelio en revestimiento y el epitelio glandular, ¿sí? De acuerdo a la forma de las células, el tejido epitelial se clasificaba como plano cúbico cilíndrico, ¿sí? Y de acuerdo a la cantidad de capas, podía ser simple o estratificado, ¿sí? Acá en esta filmina les dejo todos los ejemplos y los dibujos, ¿sí? Fíjense, siempre este tejido está acompañado de un tejido conjuntivo, que es el que le va a llevar los nutrientes y es el que va a recibir todos los desechos que produzca este tejido epitelial, ¿sí? Entonces acá tenemos las variedades de tejido epitelial, vamos a tener las funciones y las ubicaciones. Bien. Bueno, las glándulas ya sabemos que van a producir sustancias, y de acuerdo a dónde se viertan esas sustancias y a la función que tengan, las vamos a clasificar en las que son las glándulas exócrinas, ¿sí? Y las glándulas endócrinas. Acá habla también de unas glándulas parácrinas, ¿sí? Las glándulas parácrinas son glándulas que vierten su contenido dentro del mismo tejido donde están, ¿sí? Y es una manera de controlar la función de las células vecinas, ¿sí? Bien, bueno, estructuralmente tenemos una diferencia entre lo que es la glándula exócrina y una glándula endócrina, ¿sí? Fíjense, la glándula exócrina tiene esta estructura que se llama adenómero, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes escuchen la palabra adenocarcinoma, que es un tipo de cáncer, siempre está hablando de que es un cáncer de glándulas exócrinas, ¿sí? Por ejemplo, un adenocarcinoma gástrico está hablando de que es un cáncer que se originó en la mucosa gástrica, ¿sí? Y después tenemos esta configuración, esta estructura, que son de las glándulas endócrinas. Fíjense, son cúmulos celulares rodeados por capilares sanguíneos, porque estos capilares son los que van a recibir, ¿sí?, las hormonas que producen estas glándulas endócrinas. Bien, bueno, vamos al tejido conectivo, ¿sí? El tejido conectivo es un tejido muy importante, ¿sí?, porque es el que va a mantener
metabólicamente a los otros 3 tejidos, ¿sí? Bien, una característica más importante es que es un tejido que es muy, muy vascularizado, ¿sí? Y esto, ¿por qué es importante? Porque en el tejido conectivo es donde se produce lo que se llama, lo que se conoce como respuesta inflamatoria, ¿sí? La respuesta inflamatoria es un mecanismo de defensa importantísimo que tiene nuestro cuerpo, ¿sí? La respuesta inflamatoria sirve para protegernos de algún agente externo que se haya metido, ¿sí? Y es la que, si en el caso de que haya una lesión, es la que va a desencadenar la cicatrización, ¿sí? Entonces, ¿dónde se produce esta respuesta? Acá, en el tejido conectivo, ¿sí? Bien. Eh, hablando de respuestas inflamatorias, yo les pasé por el grupo de WhatsApp, les pasé un video que es muy bueno, que es del doctor Beller, ¿sí? Este doctor tiene, bueno, si entraron a su página, a su canal de YouTube, tiene muchísimos temas y explica bastante bien, ¿sí? Entonces, en el que yo les pasé, habla de una respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Que es la que se produce en algunos pacientes que están infectados con el SARS-CoV-9 o que tienen la enfermedad del COVID-19, ¿sí? Entonces, así como esta respuesta inflamatoria es tan buena y tan necesaria para, como se llama, recuperar a nuestro cuerpo, ¿sí? Cicatrizarlo, si esta reacción inflamatoria se descontrola y se hace sistémica, lo que puede producir es la muerte, ¿sí? del paciente, la muerte del organismo. Este mismo síndrome, por ejemplo, se da en los gran quemados y se llama así, el síndrome del gran quemado. Se produce una respuesta inflamatoria tan grande, o sea, tan sistémica y tan severa, que termina por lesionar a todos los órganos vitales, ¿sí? Por supuesto siendo el sistema respiratorio y el cardiovascular los más afectados. Bien, este tejido conectivo tiene dos componentes, ¿sí? Tiene una matriz extracelular, imagínensela como un gel, ¿sí? Que está por fuera de las células. Este gel está formado por lo que es la sustancia fundamental, ¿sí? Propia del tejido, fibras de colágeno. Las fibras de colágeno son importantísimas para la cicatrización. El ácido hialurónico, que es el que también que le da el espesor y también tiene una función estructural de este tejido. Agua, por supuesto, también, que me faltó ahí. Y el segundo componente son las células,